Libro de Romanos, capítulo 15. Dice capítulo 15, versículo 22 al 29. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad para con cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Te ruego, Señor, tu bendición en esta mañana, que tú hables a nuestros corazones, alinees nuestros pensamientos, nuestro sentir, bajo un solo sentir, hacer tu voluntad y honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo como su Salvador y Señor, que tú toques su corazón para que pronto pueda tomar tan buena decisión a través del Evangelio, Señor. Que tú, Señor, obres en cada corazón. Mis hermanos que hoy no están presentes, especialmente aquellos que están decaídos en salud, nuestro hermano Rosalino, nuestra hermana Dolores, nuestra hermana Rosario y también el hermano Gabriel. Que tú, Señor, les sanes, fortalezca sus cuerpos, estén bien pronto. Y aquellos que tienen enfermedades que son permanentes, Señor, que tú, Señor, estés con ellos, les fortalezcas en su espíritu. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la agenda del creyente hay un dicho popular: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Todos hacemos agendas, organizamos viajes, tenemos proyectos, hacemos compromisos, trazamos metas. Pero tarde o temprano descubrimos que Dios tiene la costumbre de meter la mano en nuestros planes, no para arruinarlos, sino para alinearlos con algo más grande que nosotros, con un plan precioso más bello y más amplio que nuestros planes. Pablo tenía deseos personales y eran buenos. Él quería visitar Roma y a los hermanos que estaban allí, y desde hacía años había estado posponiendo estos planes. Sus planes parecían posponerse, y él entendió algo bastante bien. Sus planes siempre están sometidos a un plan más grande, el de Dios. Sus objetivos eran más grandes. Había un objetivo más grande que su objetivo: la misión de Cristo. En este pasaje vemos a Pablo no como un teólogo abstracto, sino como un siervo con agenda, que se mueve por el mundo, carga ofrendas, planea viajes, atiende necesidades, y entre líneas podemos aprender cómo luce una vida donde la agenda personal está marcada por la agenda de Cristo, que es más grande, más importante que nuestra propia agenda. Su vida y mi vida debe estar guiada por la agenda de Cristo y no por nuestra agenda. En primer lugar, vemos que la misión redefine nuestros planes. Dice ahí versículos 22 al 24, ahí en capítulo 15. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. En primer lugar, para Pablo, predicar a Cristo marcaba el paso para cada plan de su vida. Este versículo dice, por esta causa, y nos recuerda que está conectado con el pasaje anterior. Y el pasaje anterior nos mostraba la misión, lo más importante para la vida de un creyente, que Cristo sea predicado por nuestra vida o por el ejemplo o por nuestra palabra, los dos juntos, pero que nuestra vida esté predicando y anunciando a Cristo en cada paso de lo que hacemos. No nada más el predicador, no nada más los maestros de escuela dominical, cada uno de nosotros viviendo para predicar a Cristo con nuestra vida y con nuestras palabras. Esa era la agenda, la misión más importante. Y Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Su misión era su prioridad. Él no iba a Roma, no porque no quería. Él no veía a estos hermanos en Roma, a los cuales amaba a la distancia, no porque no los amara, sino porque aunque los amaba, él tenía algo más grande que hacer. Él estaba haciendo algo más grande y no eran sus propios planes, era cumplir la misión que Cristo le había dado, predicar el evangelio. Dice, por esta causa me he visto impedido. Y la idea es que esta misión, la misión que Cristo le dio, le cortó el camino. Él iba hacia una dirección y Dios le salió al encuentro y le dijo, no, no vas hacia allá. Ahorita no. Es bueno lo que estás deseando, pero no, porque tú tienes una misión más grande. Y noten que no es, la idea no es que yo tengo mi plan, pero Dios tiene un plan más grande para mí. La idea es más bien, yo tengo mi plan, pero Dios tiene un plan más grande. Algo más grande que mis propios planes y que centrar mi vida en mí mismo, sino un plan mucho más grande que es que Cristo sea anunciado. Esta misión cortó, le imposibilitó llevar a cabo sus planes, pero Pablo no se veía como una víctima. No se veía como que, ay de mí, que yo quería ir a Roma y disfrutar de estar con ustedes y pasear por las calles de la capital imperial, pero el Señor no me dejó. No, la idea es, me he visto impedido, pero porque tengo una misión más grande, que es hacer la voluntad de Dios. Pablo no se veía como víctima. Esta misión fue más importante que su deseo real de verlos. Él priorizó la misión sin dejar de amar a los hermanos. Él siguió amando a los hermanos en Roma. Él siguió deseando ir a verlos, pero él puso las cosas en su lugar. O Dios puso las cosas en su lugar. Primero predicar a Cristo y después sus propios deseos, aunque sus deseos eran buenos. Predicar a Cristo puede poner en pausa temporal nuestros planes, dice el versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Es algo muy precioso. Él tenía este deseo y Dios le dijo que no, pero no fue un no definitivo. Dios le dijo no a este plan porque hay un plan más grande. Tú tienes una misión más grande que cumplir. Y Pablo lo aceptó con gusto. Pero un día llegó el momento. Llegó el momento en que el evangelio había sido ya plantado en donde Pablo estaba. No que cada persona que estaba en esas regiones había conocido a Cristo, sino que donde él estaba ya había una iglesia, donde él ya estaba ya había hombres predicando el evangelio, donde él estaba ya había congregaciones creciendo. Así que llegó el momento en que Dios le dijo, es momento de que tu deseo se cumpla. Lo impresionante de toda esta historia es que Pablo ya sabía que ese era el momento, pero todavía va a pasar un poco de tiempo y va a llegar de una manera inesperada. Él iba a ver su plan, su deseo bueno de ver a los hermanos en Roma cumplirse, los va a ver. No los va a volver a ver porque no los había visto antes, pero los va a ver, pero va a llegar como preso. Va a llegar a Roma en cadenas, pero los va a ver.
Llegó el momento en que su trabajo en una región había dejado una presencia estable en el Evangelio. Y llegó el momento que un gran deseo que se había prolongado por años y que no solamente se había prolongado, se había intensificado. Conforme fue pasando el tiempo, Pablo deseaba realmente ir a Roma, quería ir a Roma, no había podido ir, no porque Dios no lo amara y no amara a los hermanos en Roma, sino porque había un plan más grande. Y llegó el momento de que este plan legítimo estaba a punto de encajar con el propósito, con el itinerario de Dios. Dios tenía un itinerario y llegó el momento en que Pablo, o el deseo de Pablo de ver a sus hermanos, iba a encajar con ese itinerario, aunque Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, no sabía de qué manera iba a encajar. Él sabía que ya estaba por encajar el itinerario de él con el itinerario de Dios, que es mucho más importante, sin saber de qué manera Dios lo iba a hacer encajar de una manera muy especial. Predicar a Cristo puede poner en pausa temporal nuestros planes. Puede hacer que nuestros planes se unan a un plan más grande. Dice versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y seré encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El plan de Pablo estaba bien y quería ir y no había ningún problema con este plan, pero Pablo sabía que este plan no era nada más a corto plazo. Había muchas cosas más por hacer. Ver a Cristo es mirar nuestros planes desde una perspectiva mucho más amplia. Muchas veces vemos nuestros planes desde la perspectiva de lo que a mí me gusta, me agrada, lo que yo quiero, y se nos olvida verlo desde la perspectiva más amplia, que implica verlo desde una perspectiva misional. Estamos aquí para anunciar a Cristo. Ya sea en el trabajo, ya sea hacer planes para vivir en otro lado, ya sea planes para construir, estamos más que para eso. Nuestro plan de vida es mucho más grande. Anunciar a Cristo con cada una de nuestros actos, vidas, acciones, pensamientos. Ver a Cristo es mirar nuestros planes desde esa perspectiva misional, no como un destino, sino como una base de donde continuar. Si Dios me permite, diría alguna persona, ir a trabajar a algún lado, el punto no es ir a trabajar a ese lugar, sino anunciar a Cristo en ese lugar. Si me va a permitir mudarme a otra ciudad, la meta no es irme a mudarme a esa ciudad, sino llegar a esa ciudad para anunciar a Cristo en esa ciudad. Ver nuestros planes desde una perspectiva misional como base para predicar el Evangelio. Ver a Cristo es mirar a nuestros planes desde una perspectiva eterna. No nos vamos a quedar aquí. Vamos camino a casa y queremos que más personas vayan camino a casa con nosotros. Literalmente nos queremos llevar de corbata a muchos, ¿verdad? Pero en el buen sentido de la palabra. Que conozcan el Evangelio por nuestra boca y por nuestros actos. Piense en un médico de urgencias. Puede tener cita para un café con un amigo, pero si en ese momento entra un paciente crítico, su agenda cambia. No porque no quiera ver a su amigo, sino porque hay algo más urgente y vital que hacer. Piense así en sus planes. Es cierto, tenemos planes, nos gusta hacer proyectos, nos gusta hacer compromisos, tenemos infinidad de cosas en mente, pero hay un plan más grande: anunciar a Cristo con nuestras vidas. Y si eso interrumpe nuestros planes, y si eso cambia nuestra agenda, y si eso pone a nuestra agenda en pausa, gloria a Dios, hay algo más grande que hacer que agradarnos a nosotros mismos y a nuestra agenda. La misión limita o modifica nuestros deseos. A veces deseamos algo, nos gustaría tener algo y Dios dice no. Pero eso no nos frustra, porque estamos ocupados en hacer lo que Cristo quiere que hagamos en donde estamos y como estamos. Además, la misión dirige incluso nuestras relaciones.
No estamos aquí de turistas. Estamos aquí para que el evangelio progrese y todas nuestras relaciones están diseñadas para que el evangelio progrese. Y la misión requiere que nos animemos unos a otros en ese hecho. Piense usted, ¿tiene usted planes nobles que Dios ha retrasado porque se haga su voluntad de Él? Sus relaciones, iglesia, familia, trabajo, ¿están alineadas a la misión de Cristo para nosotros? ¿Ha visto su vida como parte del gran proyecto de Dios de alcanzar el evangelio en todos lados? ¿O solamente mira a su persona, su proyecto personal, sus deseos familiares individuales y no puede ver que su vida como cristiano es parte de algo más grande, que Cristo sea anunciado por todos lados? Que el Señor nos enseñe a abrazar su misión y nos una en esa misión en Cristo Jesús. Además de esto, la misión nos lleva a una unión concreta. Dice versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. La misión nos une en una unión práctica. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Si miramos hacia el pasado y vemos lo que han hecho por nosotros, alguien y muchas personas intervinieron para que el evangelio llegara a nuestras vidas. No nada más el pastor que vino con su familia. Hay que recordar que gente del otro lado pagó para que el evangelio llegara ante usted. Sacrificó tal vez algo que iba a comprar para que un folleto llegara a su vida. Sacrificó en algún momento tal vez algo de dinero, algo de sus ganancias. No, a veces no lo vemos desde esa perspectiva, pero no nada más hubo un pastor y su familia, hubo mucha gente involucrada en que un día una iglesia estuviera aquí, en que un día alguien le presentara a usted a Cristo. Tal vez no fue el misionero que vino, pero tal vez alguien que fue ganado por ese misionero, pero el evangelio llegó ante usted. Miramos hacia el pasado, miramos hacia el futuro, miramos hacia adelante, vamos a casa. Pero también hay que mirar el presente. También hay que mirar que aún sigue habiendo alrededor de nosotros gente que no conoce a Cristo. Aún sigue habiendo gente alrededor en otras ciudades, gente que no conoce a Cristo. Y entonces miramos las necesidades y las ministramos. Ayudar a otros no es un mero acto social, es un ministerio. Dice ahí que él iba ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahí la palabra que se usa por ministrar no es la misma que estábamos viendo con los diáconos. Aquí es la idea de un sacrificio un sacrificio tipo ofrenda, algo especial, una ministración sagrada. Miramos el servicio práctico como algo espiritual, como la predicación. Nuestro deber no nada más es anunciar el evangelio, es ayudar a los que están conociendo el evangelio. Es intervenir de una manera práctica. La misión nos une a ello. Estamos muy gozosos, nosotros tenemos un bonito templo, gracias a Dios. Y Dios sea honrado y glorificado. Y tenemos muchas cosas, vivimos aquí en una ciudad y en general vivimos relativamente más cómodamente que otros hermanos. Ayudar a nuestros hermanos que están compartiendo el evangelio, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, no nada más se trata de dar dinero hacia el misionero. A veces tenemos que preguntarnos,
si nuestros hermanos que están asistiendo a esa iglesia no tienen una necesidad, no tienen necesidades físicas que atender? Se darán cuenta que sí, ¿verdad? Que no nada más es enviarle dinero al misionero, que a veces tenemos que interesarnos por si no hay alguna familia que podamos ayudar. Nos une la fe. Un día alguien puso dinero para que tuviéramos, en cierta manera, muchas cosas que tenemos aquí. Ciertamente intervenimos muchos de nosotros en diferentes épocas, pero también alguien dio. Y nuestro deber es devolver. No a ellos, sino a otros. La misión nos une de manera voluntaria, dice versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ayudamos a otros con agrado. Dice que Macedonia y Acaya tuvieron a bien, y la idea es que Pablo no los obligó, no estuvo sobre ellos, no fue una acción de obligación, fue una acción de agrado, fue un acto espontáneo. Es muy bonito, menciona a Macedonia y Acaya. Son dos zonas muy diferentes. Los hermanos en Corinto eran más o menos ricos, comerciantes, gente que se dedicaba al comercio, no nada más interno de Grecia, sino en el Mediterráneo. Era una iglesia de ricos. La iglesia de Macedonia era una iglesia de pobres. Y se acuerdan, alguna vez vimos que ser pobre en el siglo I es nada más tener una muda de ropa, y nada más una comida al día. Eso era ser pobre. Aquí la mayoría de nosotros vamos a comer por lo menos 3 veces. Un pancito en la mañana, unos frijolitos en la tarde y tal vez un tecito en la noche con algo con algo. Pero vamos a comer 3 veces. Y la mayoría de los que estamos aquí tenemos por lo menos 2 mudas de ropa. Y los varones se supone que debemos de tener nada más 3 pares de zapatos. Si tenemos más es un problema ético. Lo vi en un reportaje, los varones tenemos nada más 3 pares de zapatos. Tener más es gula de zapatos. Pero tenemos más cosas. Tenemos muchas cosas y somos realmente inmensamente bendecidos y muy favorecidos. No debería de ser problema para nosotros ayudar al vulnerable, ayudar al hermano con necesidad, y no nada más a los que tienen necesidad en nuestra iglesia, también ayudar a otros que tienen necesidad. No debería de ser problema. Obviamente invitamos a todos a trabajar y a esforzarse en el trabajo y a no esperar caridad. Pero sí es nuestro deber ayudar al que por alguna u otra razón, a pesar del esfuerzo, a pesar de las batallas, a pesar de una buena administración, tiene necesidad. Ayudamos a otros porque es la única manera práctica de mostrar que somos uno en Cristo. Años atrás, casi 2 décadas atrás, Santiago había escrito que la fe sin obras está muerta. Que si alguien viene a nosotros y tiene necesidad y está desnudo, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno le dice, ve en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Nuestra misión en este mundo no es acumular dinero. Sí, es cierto, tenemos que ser responsables con nuestras necesidades, pagar nuestras cuentas y hacer lo que debemos, pero nuestra meta aquí en este mundo no es acumular dinero. Venimos aquí para un plan más grande, para algo más grande, que es que el reino de Dios avance, para algo mucho más grande que simplemente tener una casa bonita, con alberca, con pantalla que ocupe todo lo que sería el largo de nuestro templo y con un carro último modelo. No, nuestro plan es mucho más grande. Puede que no parezca que tengamos mucho, pero tenemos mucho más riqueza a nuestro alcance, que es la de Dios, para que el reino avance.
Dice versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Nos debemos a otros porque los bienes espirituales que hemos recibido son inmensos. Y corresponder con ayuda material es poco. Entendemos que nuestra alma no podía ser comprada ni con todo el dinero del mundo, ni con todos los ahorros que tenemos. Si pudiéramos tener, no hubiéramos podido pagar ni un gramito de nuestra vida. Y el Evangelio llegó a nosotros gratuitamente. Alguien nos presentó el Evangelio. Y es cierto, para que ese alguien nos presentara el Evangelio, hubo personas que entendieron este principio y entendieron que el Evangelio les llegó a ellos, que los bienes espirituales llegaron a ellos. Sacrificar lo material para que otros conocieran a Cristo era poco. Alguno diría, sí, pero sacrificaron en dólares y nosotros tenemos que sacrificar en pesos. Pero nuestra salvación no es menos valiosa que la de los norteamericanos. Costó lo mismo, la muerte de Cristo por nosotros. Fue el mismo costo. Así que recordemos esto. Nos debemos a otros por los bienes espirituales. Ese compromiso que otros tuvieron debe traducirse en una generosidad tangible. No nada más es, sí, gracias porque trajeron el Evangelio, estamos agradecidos por ello. Bueno, pasemos a la práctica. Pasemos a atender necesidades tangibles y visibles. Solidaridad económica entre iglesias. Nos contaba el hermano que vino con lo de en la conferencia misionera, cómo cuando pasó lo del terremoto, la iglesia, y entendiendo, la iglesia de San Luis Potosí es mucho más grande que esta, pero se organizaron rápidamente para ayudar a las iglesias que estaban en la zona del terremoto. ¿Estamos preparados para atender ese tipo de cosas? Sabemos de necesidades que tienen las misiones y estamos dispuestos a hacerlo. Y lo hacemos en cierta manera, tenemos un botecito, les invitamos esos botecitos son para necesidades extras. Pero hay muchas cosas que podemos hacer. La misión no es solamente predicación, también es solidaridad, es cuidado y es generosidad. Está bonito que tengamos buenas predicaciones o que tengamos buena escuela dominical, pero si no se traduce en ayudar al prójimo y especialmente en ayudar al pueblo de Dios, nos está entrando por un oído y nos está saliendo por el otro. El Evangelio no nada más es predicación, son actos. Actos que transforman. Una vez discutía con alguien acerca de el capitalismo y en realidad el socialismo no es lo contrario. El cristianismo es lo que es lo contrario. Porque el capitalismo amasa fortunas, ve todo como dinero, pero dinero para sí mismo. Y el cristianismo ve el dinero como una herramienta para llevar el evangelio a otros. Ve el evangelio ve el dinero como una oportunidad de bendecir a otras personas. Y alguno diría, pero es que yo no tengo nada más gano el salario mínimo. Los hermanos de Acaya, los hermanos de Macedonia eran pobres y se vendieron o se ofrecieron a sí mismos. Es decir, se vendieron como esclavos y con el dinero que obtuvieron, mandaron ayuda. Si pensamos es que nosotros somos pobres, comparados con los de Macedonia, somos bastante ricos. Imagine una familia enorme. Unos viven lejos, otros cerca. Algunos en la familia van a prosperar y otros en la familia van a tener dificultad. Pero cuando la casa de los padres está en necesidad, los hijos que están lejos envían ayuda. Tal vez no vivan juntos,
pero siguen siendo familia. Así es la iglesia. Somos un pueblo. Es cierto, a veces con culturas diferentes, pero al final de cuentas somos hermanos de los que están en Ecuador, que han creído en Cristo. Somos hermanos de los que están en Izúcar. También somos hermanos de los que están aquí a la vuelta en Maravillas de Acecentla, porque a veces los olvidamos y pensamos, ellos no son misión porque están en Jutepec. No, también son misión y también son nuestros hermanos. Igual que los que están allá en la Sierra Norte de Puebla. Son tan hermanos como nosotros. Recuerde que la unidad cristiana no solamente se ve en palabras, también en carteras. Algo que marca bien la diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que nosotros somos generosos porque Dios fue más generoso con nosotros. Así que ayudar a otras iglesias es un ministerio santo. Es tan ministrar como predicar. Piense. ¿Nuestra iglesia participa en las cargas de otros creyentes? ¿Vemos nuestras ofrendas como ministrar a otros? ¿Podemos identificar de quién hemos recibido bienes espirituales y buscar maneras de serles de bendición? ¿Alguna vez se ha preguntado qué iglesias enviaron dinero para que nosotros conociéramos el Evangelio? No sé si las conozca. Alguien lo hizo alguna vez. Tal vez ya no podamos saber quiénes fueron, pero sí podemos ser de bendición a otros, enviándoles ayuda. Que el Señor nos ayude a recordar que la misión se vive en comunión y en servicio, y nos guíe a ver más ampliamente su obra. Dice versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La misión avanza mejor si se hace de manera ordenada. De manera ordenada es no dejar las cosas a medias. Una gran tragedia es cuando alguien empieza un ministerio y no lo lleva hasta su fin. Y se queda a medias porque alguien le ofrece otro ministerio o porque vio otra necesidad y salta de un lugar a otro y luego de un lugar a otro y nunca completa un ministerio. De manera ordenada es nunca dejar las cosas a medias. Es no pasar a otra etapa sin terminar la anterior. Pablo no dijo, bueno, pues ya aquí no hay nada que hacer, entonces luego me voy a España. No, había recibido una ofrenda que tenía que llevar a Jerusalén y decidió llevarla a Jerusalén. Él pudo haber pensado, Dios, Roma. Lo que no sabía es que haciendo eso iba a llegar a Roma. De una manera que él no pensaba, pero iba a llegar a Roma. Pero decidió cumplir lo que tenía que hacer. De manera ordenada no es solamente iniciar proyectos, es llevarlos a cabo. Implica también gestionar correctamente los recursos. Él dice que tiene una ofrenda, dice ahí, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él recibió dinero, pero no lo vio como suyo. Tenía una gran ofrenda. Los hermanos de Macedonia se vendieron a sí mismos para dar a esta ofrenda, y los hermanos de Acaya, que eran ricos, dieron un montón de dinero, y ahora había que llevarla a Jerusalén, porque no era de él, era de Dios, por medio de él, por medio de sus hermanos. De manera ordenada es tener visión al momento de trazar rutas. Él decía, voy a ir a Roma, pero antes ordenadamente tengo que ir y dejar la ofrenda. Después voy a ir a Roma, pero nada más de paso. No me voy a quedar allí porque voy rumbo a España, porque allá necesitan a Cristo. No es porque quiera visitar Barcelona, que ya existía en aquel entonces. No es porque quisiera visitar Madrid, porque no existía en aquel entonces. No es que quiera ver las costas de Galicia, que eran igual de feas que ahora.
con acantilados y muy frías. Él quería ir a España, no de vacaciones, para predicar a Cristo. La misión avanza mejor si se hace ordenado y se hace bajo la bendición de Cristo. Termino con el versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La bendición de Dios, dice él, sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Él estaba entusiasmado, ha juntado una ofrenda que sus hermanos reunieron para ir a Jerusalén. Va a ir a Jerusalén a dejar la ofrenda y una vez que la deje va a ir a Roma con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él no sabe que va a llegar en cadenas, que antes de llegar a Roma va a ir a Jerusalén. Bueno, va a hacer chillar a los de Éfeso porque no querían que se fuera, y eso le va a partir el corazón. Se va a asustar allí en la costa cuando ya está por llegar a Jerusalén. Va a llegar a Jerusalén y casi lo matan. Le hacen un alboroto, lo tiene que rescatar una guardia romana. Están a punto de matar a Pablo y deja a algunos sin comer hasta que sea asesinado Pablo, así que se quedaron sin comer por el resto de sus vidas por andar haciendo un voto a la ligera, y permanece preso en Cesarea por muchos años, para que luego finalmente llegue, vaya rumbo a Roma, vaya en una embarcación que naufraga, lo muerde una serpiente, pero llega a Jerusalén y en verdad, llega a Roma y en verdad cuando lo hace llega con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, porque la bendición de Dios no excluye dificultades. A veces pensamos que Dios nos bendice cuando no hay dificultades. No. La bendición de Dios no excluye dificultades, pero definitivamente, a pesar de las dificultades, sabremos que Dios nos está bendiciendo. Nos da la seguridad de que todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es una bendición. La bendición de Dios a los creyentes es el deseo de todos nuestros planes. ¿Por qué quiere hacer esto o aquello? Por ser de bendición. Si usted está en Cristo, no nada más quiere un mejor trabajo, sino por, en primer lugar, llevar el evangelio a ese nuevo trabajo y ser de bendición a quienes están a su alrededor. Si usted quiere una nueva casa, está bien querer una nueva casa, y si Dios se la da, está bien, pero no es nada más para tener una nueva casa, es para que haya nuevos vecinos que conozcan a Cristo. Haya un nuevo tendero que conozca a Cristo, una nueva señora que vende tortillas que conozca a Cristo. Ser de bendición a otros es el motivo de nuestros planes. La bendición de Dios está en Cristo. El Señor está por encima del obrero. Somos instrumentos solamente. Un constructor que empieza una casa sin terminar otra, deja ruina tras ruina. Empieza una casa, la construye y luego se va a otro lugar a medio construir. Va a dejar puras ruinas. Pero el obrero fiel cierra una obra antes de abrir la obra siguiente. El evangelio también se construye con orden, no con caos. Recuerde, Cristo dirige una gran obra. Una obra más grande que sus obras pequeñas, que mis obras pequeñas. Él dirige esta obra paso a paso de una manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden. No habrá grandes proyectos si usted no es fiel en el día a día. La bendición no depende de nosotros, depende del Señor, pero Dios no bendice al desordenado. ¿Estás concluyendo con fidelidad las tareas que Dios te está dando ahora? ¿O ya te las están saltando pensando en lo que viene en el futuro? ¿Tu visión para el futuro descansa en la bendición de Cristo? ¿O en qué tan habilidoso eres? ¿Y qué pasa cuando usted ha hecho planes y Dios toca sus planes y se los deshace? ¿Lo ve como la más grande tragedia de su vida?
o lo ve como la intervención de Dios para alinear su plan a un plan más grande. La agenda de Cristo debería de marcar nuestra agenda. Pablo tenía planes, muchos, pero por encima de sus planes pequeños había un plan más grande. Cristo define nuestra misión. Cristo debería de moldear nuestra relación con Él. Cristo debería dirigir nuestros pasos. Eso garantiza la bendición. Así también debe ser para nosotros. Cuando sus planes no se cumplen, pregúntese por la misión. Cuando sus fuerzas se agotan, recuerde la misión. Cuando el futuro sea incierto, confíe en el Señor de los planes. No se trata de tener una agenda llena, sino de venir al altar y decir, Señor, te entrego mi agenda. Que mis planes se alineen a los tuyos. Aunque mis planes no se realicen, quiero que los tuyos sí. Y hágalo por las buenas, porque por las malas, Dios es capaz de picar su agenda y usted llorar. Hoy te invito a poner tu agenda, a poner esos deseos tan grandes que tienes, a poner tus viajes, a poner tus proyectos, a poner tus metas en las manos de Cristo. Y decir como Pablo, no de forma poética, sino de forma práctica, Señor, dirige mis caminos, que mi prioridad sea tu prioridad. Te entrego mis planes, realiza los tuyos en mí. Vamos a orar. Señor y Dios,